Vamos con el último ejemplo. Ya con este terminamos el curso. Con esto ya terminamos también esta última parte. Entonces, pues espero que este trabajo que hicimos haya servido, ¿verdad? Haya servido para que ustedes pues continuaran con sus clases. El laboratorio ya no lo pudimos terminar. Es importante para ver las aplicaciones de pues algo de esto, ¿eh? De esto que vimos en teoría, cómo llevarlo a cabo ahí en el laboratorio. Entonces, con este ejemplo terminamos. Me pondré en contacto con la persona, el representante del grupo con el que hemos estado trabajando para fijar la fecha del tercer departamental. Entonces vamos con este problema para terminar. Entonces dice 12 chorros de agua de alta velocidad chocan con las aspas como se muestra en la figura. Calcular la potencia y los ángulos de las aspas si la velocidad a la que se está moviendo el eje es de 20 metros por segundo. Entonces tenemos el inyector, ¿verdad? Está llegando el agua a una velocidad de 100 metros por segundo, un diámetro de 3 centímetros, un ángulo beta 1 o el ángulo de entrada, ¿verdad?, de la velocidad de 30 grados. Los ángulos alfa 1 y alfa 2, que son con respecto a la velocidad relativa, no los tenemos. El eje se está moviendo a 20 metros sobre segundo. El ángulo beta 2 o el ángulo de salida es de 60 grados. Entonces, pues tenemos ahí otra vez nuestros dibujitos, ¿verdad?, nuestros triángulos. Tenemos otra vez la condición del análisis de las velocidades de los triángulos. Entonces, de aquí va, si nosotros empezamos a resolver, pues tendremos que, de estas dos ecuaciones que son con las que empezamos, tenemos que la velocidad es de 100, ¿verdad?, 100 metros por segundo, por el seno de 30 grados, que es el ángulo beta 1, aquí lo tenemos, ¿verdad?, igual a la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa 1, que no lo conocemos. El otro tenemos 100 por el coseno de 30 grados, igual a la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa 1 más la velocidad, ¿verdad?, más la velocidad que tiene el eje, más 20 metros por segundo. Entonces, de aquí pues nos quedaría 50 igual a la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa 1. Y este pues va a ser nuestra ecuación 1. De acá, nosotros si multiplicamos este y este que está sumando lo pasamos restando, pues nos queda 66.6 igual a la velocidad relativa por el coseno de alfa 1. Y esta es nuestra ecuación 2, ¿verdad? Entonces, este por este nos da 86.6. Este que está sumando lo pasamos restando, a 86.6 le quitamos 20, pues nos quedan los 66.6. Y ya tenemos ahí, ¿verdad?, nuestras dos ecuaciones. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, tendríamos que, despejando la velocidad relativa 1 de ecuación 2, ¿ya?, nos quedaría que la velocidad relativa en 1 es igual a 66.6 entre el coseno de alfa 1. Y a esta le ponemos ecuación 3, ¿ya? Entonces decimos que sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1, entonces nos quedaría 66.6 coseno de alfa 1 por el seno de alfa 1, y esto es igual a 50.
Entonces de aquí nos quedaría 66.6 por el seno de alfa 1 entre el coseno de alfa 1. Y esto es igual a 50. Entonces tenemos que 66.6 por la tangente de alfa 1 es igual a 50. Entonces de aquí tenemos que la tangente de alfa 1 es igual a 50 entre 66.6 y esto nos da punto 7507. Entonces de aquí tenemos que alfa 1 es igual a tangente a la menos 1 de punto 7507 y entonces alfa 1 es de 36.89 grados, que esto lo pondríamos como 36.9. Entonces de ahí va, sustituyendo alfa 1 en ecuación 3, entonces tenemos que la velocidad relativa en 1 es igual a 66.6 entre el coseno de 36.9 grados. Y entonces nos da de 83.28 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad relativa en 1. Otra vez tomando la misma condición de que la velocidad relativa en 2 es igual a la velocidad relativa en 1. Si ya tenemos esa condición, entonces tenemos que la velocidad, para la velocidad 2 por el seno de 60 grados es igual a la velocidad relativa 2 por el seno de alfa 2 y tenemos que la velocidad 2 por el coseno de 60 grados, que es beta 2, aquí está, es igual a la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa en 2 menos 20, la velocidad con que se mueve el eje. Entonces, de aquí otra vez tenemos nuestras ecuaciones, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, despejando la velocidad 2 de ecuación 2. Entonces la velocidad 2 es igual a la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa menos 20 entre el coseno de 60 grados. Y tendríamos nuestra ecuación 3. Entonces, de ahí pues vamos otra vez a resolver ese sistema. Entonces de aquí pues vamos a borrar para poder seguir con el problema. Entonces, decimos que sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1, entonces tendríamos nosotros que la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa 2 menos 20 entre coseno de 60 por el seno de
60 grados es igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa 2. Entonces de aquí nosotros podemos escribir también, ¿verdad?, la velocidad relativa en 2 coseno de alfa 2 menos 20 por el seno de 60 entre coseno de 60. Y esto es igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa en 2. Entonces de aquí pues vemos que nos quedaría la velocidad relativa en 2 coseno de alfa 2 menos 20, seno entre coseno, pues nos queda tangente de 60. Igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa 2. Entonces, de aquí nos quedaría que la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa en 2 menos 20, la tangente de 60 es 1.732, igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa en 2. Pues vamos a borrarle aquí. Entonces, de aquí si nosotros hacemos esta multiplicación, pues nos quedaría 1.732 por la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa 2 menos 1.732 por 20 igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa en 2. Entonces, de aquí, ya si nosotros ya acomodamos nuestros términos, nos quedaría 1.732 por la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa en 2. Este que está sumando lo pasamos para acá y nos queda menos la velocidad relativa a 2 seno de alfa en 2. Este que está restando, pues pasaría al otro lado sumando. Entonces, 1.732 por 20. Y aquí, pues vemos que la velocidad relativa es constante en 2, en los dos términos, entonces lo podemos factorizar. La velocidad relativa en 2 por 1.732 por el coseno de alfa en 2 menos el seno de alfa en 2, y esto es igual a 34.7, esta multiplicación. Entonces, de aquí nosotros sabemos que la velocidad relativa en 2 es la misma velocidad relativa en 1. Así es que entonces este que está aquí, pues lo podemos pasar al otro lado. Entonces tendríamos 1.732 coseno de alfa 2 menos el seno de alfa 2 igual a 34.7 velocidad relativa en 2. Pero la velocidad relativa en 2 es la misma velocidad relativa en 1. Entonces, de esto nos quedaría 1.732 por el coseno de alfa 2 menos el seno de alfa 2 igual a 34.7 entre 83.7, que esta velocidad ya la habíamos calculado. Entonces nos queda 1.732 coseno de alfa 2 menos
el seno de alfa 2 igual a 0.42. Y vea, otra vez, volvemos otra vez a la ecuación trigonométrica. Otra vez tenemos ecuación trigonométrica. Entonces, resolviendo ecuación trigonométrica. Resolviendo ecuación trigonométrica. Entonces, para eso nosotros ya sabemos que tomamos de las identidades trigonométricas que tenemos. Entonces decimos que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Ya? Entonces, desde aquí es como si nosotros pusiéramos coseno cuadrado de alfa 2, que es lo que estamos buscando, más el seno cuadrado de alfa 2 igual a 1. Entonces, pues le podemos poner la x o le podemos poner la letra que nosotros estemos trabajando. Bueno, entonces, de aquí nosotros podemos decir que el seno cuadrado de alfa 2 es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa 2. Y entonces, de aquí decimos que la raíz cuadrada del seno cuadrado de alfa 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa 2. Entonces, de aquí pues, podemos simplificar este radical con este exponente, ¿verdad? Y nos quedaría que el seno de alfa 2 es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa 2. Si de ahí nosotros sustituimos, ¿verdad?, en nuestra ecuación lo que tenemos, pues ya podemos seguir resolviendo. Pues vamos a borrar aquí. Para terminar de resolver esto, ¿no? Bueno, entonces, sustituyendo nos quedaría 1.732 por el coseno de alfa 2 menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa 2, y todo esto es igual a 0.42, aquí en nuestra ecuación, esta que está ahí. Entonces, de aquí nosotros podríamos decir que 1.732 coseno de alfa 2, este que está sumando lo vamos a pasar para acá, menos 0.42, y este que está sumando lo vamos a pasar para acá, 1 menos coseno cuadrado de alfa 2. Igual, yo despejé de la identidad trigonométrica, despejé el seno, pero si hubiéramos querido despejar el coseno, pues también, ¿ya? Cualquiera de los dos se puede despejar. Entonces, ahora tenemos que 1.732 coseno de alfa 2 menos 0.42, vamos a elevarlo al cuadrado para quitar ese radical, ¿verdad? Entonces tendríamos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Y entonces de aquí pues podemos ver que ya se nos puede simplificar nuestra ecuación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque podemos quitar este radical con este exponente.
Del otro lado, ¿verdad? De este lado de acá, pues vemos que otra vez tenemos un binomio al cuadrado. Este que está aquí, un binomio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tendríamos, vamos a ponerle para que no se nos olvide, 1.732 coseno de alfa 2 menos 0.42 al cuadrado, pues es un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Entonces, nos dice que pues es el cuadrado del primer término. 1.732 coseno de alfa 2 al cuadrado. Menos, ¿verdad? Porque tiene el signo menos, menos dos veces el primero, 1.732 coseno de alfa 2 por el segundo, por punto 42, más el segundo al cuadrado, que sería punto 42 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro binomio al cuadrado. Entonces, si elevamos esto al cuadrado, nos da 3 por el coseno cuadrado de alfa 2, redondeando todo, menos 1.455 por el coseno de alfa 2 y más punto 177, y esto sería igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa 2, ¿ya? A ese término que tenemos ahí. Entonces, otra vez, ¿verdad? Acomodando todos los términos para resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces, de aquí tendríamos nosotros 3 coseno cuadrado de alfa 2 menos 1.455 coseno de alfa 2 más punto 177 menos 1 y más coseno cuadrado de alfa 2, y todo esto igual con 0. ¿Ya? Entonces, pues ya de ahí vemos los términos semejantes, este coseno cuadrado con este coseno cuadrado. Entonces tendríamos 4 coseno cuadrado de alfa 2 menos 1.455 coseno de alfa 2, y entre estos dos, ¿verdad? De aquí nos quedaría menos 0.823 y igual a 0. Entonces otra vez llegamos a nuestra ecuación de segundo grado. Para quitarle este de aquí, ¿va? Para que se nos haga un poco más simple, pues podemos dividir entre 4 todo esto de aquí, y nos quedaría coseno cuadrado de alfa 2 menos 0.364 coseno de alfa 2 y menos 0.206 igual a 0. Entonces, pues ya podemos resolver esa ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esta parte de aquí para poder resolver ya esa ecuación de segundo grado. Entonces, igual, ¿verdad? Como hicimos el ejemplo anterior, para no estar poniendo coseno, pues decimos que el coseno de alfa 2 es igual a m. La letra m o la letra que ustedes le quieran poner, o si ustedes le quieren seguir poniendo coseno de alfa 2, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Nada más para no estar escribiendo todo eso. Entonces nos quedaría
m cuadrada menos 0.364 de m y menos 0.206 igual a 0. Entonces, aplicamos nuestra ecuación de segundo grado y tenemos que m, aquí como es menos y nuestra fórmula dice menos, pues se hace positivo, ¿verdad? Entonces nos quedaría 0.364 más menos la raíz cuadrada de 0.364 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 0.206. Y todo esto entre 2 por a, que vale 1. ¿Verdad? Sí, entonces, si nosotros resolvemos esa raíz, nos quedaría que m es igual a 0.364 más menos 0.978. Y todo esto entre 2. ¿Ya? Entonces, de aquí, si nosotros tomamos el signo positivo, ¿ya? M sería igual a 0.364 más 0.978 entre 2. Y esto nos da de 0.671. Entonces, ya como tenemos que coseno de alfa 2 es igual a m, entonces el coseno de alfa 2 es igual a 0.671. Entonces de aquí podríamos decir que alfa 2 es igual al coseno a la menos 1 de 0.671. Y que esto es igual a 47.85 grados. Entonces ya tenemos el otro ángulo, ¿verdad? Y ya con eso pues ya podemos terminar de resolver el problema. Bueno, entonces vamos a borrarle esta parte de aquí para terminar de resolver este problema. Entonces ya tenemos, ¿verdad? el ángulo. Entonces sustituyendo alfa 2 en ecuación 3, que fue donde nos quedó, ¿verdad? Y entonces tenemos que la velocidad 2 es igual a 83.3. Bueno, entonces, ya encontrando el valor del ángulo, ¿verdad? Ya con ese ángulo pues ya podemos encontrar el valor de la velocidad. Entonces ya tenemos el ángulo, ¿verdad? Entonces sustituyendo alfa 2 en la ecuación 3, que fue donde teníamos, entonces tenemos que la velocidad 2 es igual a 83.3 por el coseno de 47.85 menos 20, que es la velocidad que tiene el eje, ¿verdad?
dividido entre el coseno de 60 grados. Entonces, la velocidad 2 o la velocidad de salida nos da de 71.8 metros por segundo. Entonces, ya con eso, pues ya podemos ir a nuestra ecuación de fuerza y encontrar el valor de la fuerza, ¿verdad? Entonces, tenemos que Fx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. De ahí tenemos que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, la velocidad 2 en x. Podemos ver, ¿verdad?, de aquí de nuestro dibujo, ¿verdad?, la velocidad 2 en x pues tiene componente en x y tiene su componente en y. De acuerdo al sentido que tenemos en la reacción, pues la velocidad 2 en x es positiva, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto es velocidad 2 por el coseno de beta 2, que es el ángulo que tenemos aquí, ¿verdad? La velocidad 1 en x. Si nosotros vemos al descomponer la velocidad 1, pues la componente en x queda en sentido contrario que el que estamos tomando. Entonces, esto es igual a menos la velocidad 1 por el coseno de beta 1. ¿Ya? Y entonces de ahí pues ya podemos nosotros calcular lo que necesitamos, ¿no? Entonces nos quedaría que Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 por el coseno de beta 2 menos la velocidad 1 por el coseno de beta 1. ¿Eh? Y esto nos quedaría que Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 coseno de beta 2 más la velocidad 1 por el coseno de beta 1. ¿Ya? Y entonces de ahí lo que nos falta calcular es el caudal, porque ya las velocidades y los ángulos ya los tenemos. Entonces el caudal es igual a la velocidad, ¿ya?, por el área. Entonces tenemos velocidad 1, tendríamos 200 metros por segundo, que es la velocidad con que está entrando, la velocidad que tenemos, por el área, que sería de pi por 0.03 al cuadrado entre 4. Y entonces el caudal nos queda de 0.077 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, pues ya tenemos todo para poder sustituir y encontrar el valor de esa fuerza. Y con esa fuerza pues, poder encontrar la potencia. Bueno, entonces tenemos que R en X es igual a la densidad, que son 1000, por el caudal 0.0707 por la velocidad, ¿verdad? Tenemos la eh, 71.8 por el coseno de 60 grados más 100 por el coseno de 30 grados. Entonces la reacción en X es igual a 8660.96 newton.
¿ya? Entonces ya tenemos la reacción. Eso es en un solo, lo que produce un solo chorro. Como el problema dice que hay 12 chorros, entonces tenemos que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad con que se está moviendo. Entonces la potencia es igual a 12 por 8660.9296 por 20 metros, ¿verdad? Y esto nos da de entonces ese valor está en watts, ¿verdad? Y así nosotros lo queremos pasar, pues la potencia estaría en 2078.6231 kilowatt. Y todavía, si nosotros queremos, la potencia estaría en 2.0786 megawatt. Entonces, pues este es el problema, el último que resolvemos, y vean cómo, pues siguiendo el análisis, ¿verdad? El análisis de las cosas, pues siempre tratamos de llegar a la solución. Así es que con este problema, pues terminamos el tema y también terminamos el curso.